La participación, la del asambleísta Germuy Calle. Qué bien que el tono del día de hoy sea diverso. El que antecedió, que fue el del día jueves, se vieron cosas realmente lamentables para el país y lamentables de vivirlas. Aquí se vieron propuestas de mociones previas sin haber ninguna moción. Luego se vio una moción que sí se planteó y que simplemente no se votó cuando se la planteó de una manera formal. No vamos a hacer maniqueos, señor presidente, y en toda propuesta de ley, lógicamente que hay aspectos positivos y hay aspectos de carácter negativos. Más aún, en una ley tan importante que pretende reformar 22 otras leyes. Voy a comenzar mi exposición indicando que este tipo de cosas que vimos el día jueves se deben fundamentalmente a que no es una iniciativa gratuita de parte del Gobierno Nacional, sino que es una iniciativa impuesta por el Fondo Monetario Internacional. En la dispositiva, lamentablemente, no hay una traducción oficial y por eso tengo que ponerlo en la parte derecha, lo que es la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. Para ese acuerdo que en febrero lo celebró el gobierno, indicando que se prestaba una facilidad de más de 4.200 millones de dólares iniciales. Pues ahí está efectivamente el cumplimiento a rajatabla, a sangre y fuego, como se dice popularmente, inclusive de los plazos en cuando esta reforma impositiva tenía que cumplirse en este país como condición previa de facilitar este nuevo crédito de 4.200 millones de dólares. Ahí está y está cumpliéndose, que será en el mes de noviembre, ahora que estamos, el cumplimiento obviamente de esta reforma integral del sistema impositivo del país. Está también ahí el requerimiento de una medida que realmente es peligrosa. Me place que la compañera de la comisión en su alocución anterior proponga la eliminación de la 12ª moción transitoria del Código Tributario. Efectivamente, ahí se habla de la eliminación de la proporción de liquidez doméstica, que no es encaje bancario. Algunos asambleístas desgraciadamente confunden los conceptos. Se trata de la obligación que tienen los bancos de invertir los dineros de los depositantes al menos en un 60% aquí en el país. Y hoy se está proponiendo, por sugerencia, por imposición del Fondo Monetario Internacional, que el Ecuador elimine dentro de su cuerpo de leyes esta restricción para que el dinero de los depositantes ecuatorianos financie las actividades productivas de nosotros los ecuatorianos. Aún la ley actual permite que el 40% pueda ser sacado e invertido libremente en otros países. Pues según la propuesta que ahora se está planteando, como digo, en base al requisito, al requerimiento, a la imposición del Fondo Monetario Internacional, es que esa proporción de depósitos que tienen los bancos pueda ser exactamente cero, que se elimine lo que se llama coeficiente de liquidez doméstica para que pueda libremente ser mandado, enviado al extranjero a buen criterio de la banca y según sus propios requerimientos. Esto nos recuerda, por supuesto, aquel malhadado 1999, son solamente 20 años atrás, en donde efectivamente los banqueros olvidaban, como tienen tendencia a hacerlo, de que son simples intermediarios de los recursos de todos y se convirtieron en empresarios y se hicieron préstamos o autopréstamos que se llamaban de carácter vinculados y les fue mal.
¿Y quién tuvo que pagar esos 8.000 millones de lo que significó el crack bancario del año 1999? Pues el pueblo ecuatoriano, es decir, esa laxitud en los controles acerca de las actividades bancarias ya la vivió el Ecuador, de tal manera que no es generar pánico bancario como se amenaza a un análisis simple que se hace de los potenciales efectos de una ley que por lo demás los ecuatorianos ya conocemos cuando no existe control alguno, cuando se eliminan todas las reglas de juego de parte del Estado, de parte de un gobierno, cualquiera que éste fuese, que es elegido democráticamente por 4 años y que tiene el derecho, a nombre de la sociedad en su conjunto, de regular, de preservar, de controlar el manejo de los recursos económicos que hace la banca de los depositantes de todos los ecuatorianos. Hay otra cosa también importante que tenemos como una novedad. Hay una carta del señor viceministro en el que se aprueba como un informe previo para ser enviado esta ley acá al seno de la Asamblea Nacional. Y a pesar que dice que no es posible realizar la cuantificación de ciertas propuestas que contienen esta ley calificada de económica urgente, dice que serán cuantificadas en el momento en que se apliquen las medidas. Es decir, primero nos ponemos los zapatos y después las medias. Primero vemos las consecuencias y después vamos a hacer un cálculo que por lo demás no es ningún cohete a la luna, compañeros asambleístas, el poder establecer un cálculo de un impacto fiscal de una propuesta de carácter económica. Pero pese a estas irregularidades que vienen del apresuramiento, que vienen de la premura con que se trata de imponer los plazos que están ahí como mandatorios para el gobierno nacional de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que esta Asamblea debe requerir la totalidad de lo que significa este impacto de todas y cada una de las medidas que están propuestas en esta ley mal llamada de reactivación económica. Vamos a ir hacia otras consideraciones de carácter general. Por ejemplo, se reforma un cuerpo de ley que se denomina COPLAFI, que son las reglas macrofiscales para la presupuestación pública, para la presupuestación del sector no financiero nacional. Ahí, en el presupuesto de cada año, están reflejadas las aspiraciones de desarrollo de un pueblo y, lógicamente, ahí se incluye de una manera que riñen con lo que está preceptuado en la Constitución, porque establece nuevas reglas de ajuste que se denomina, por ejemplo, sostenibilidad fiscal. Se establecen metas a entidades del sector público que tienen que ver, por ejemplo, como el IES, el ISPA, el ISFOL, inclusive los gobiernos autónomos descentralizados, para que según estas metas se establezcan, según estos criterios antojadizos y vulnerando lo que está constitucionalmente establecido, que son las autonomías en el manejo administrativo y económico de estas importantes instituciones públicas y, lógicamente, de los gobiernos autónomos descentralizados. La propuesta no puede ser otra que requerir un pronunciamiento previo de parte de la Corte Constitucional para efectivamente ver que esto que está contenido en el COPLAFIP son, sin lugar a dudas, o van a afectar definitivamente lo que es las autonomías de estas instituciones constitucionalmente establecidas. Hay observaciones sobre lo que es la nueva arquitectura financiera y sus funciones. Respecto a la estructura, lo que ahora existe en el país es una Junta de Política y Regulación Financiera. Esta se la divide en dos, una que sería el Banco Central y otra que sería
una junta, por decirlo cortamente, con un nombre corto, una junta bancaria, que habla ya de política, regulación y estabilización financiera, quitándole la situación bancaria. Esta dicotomía, esta ruptura que se hace, no fuera, digamos, un rediseño institucional que nos llamaría mucho la atención, sino es el contenido de estos dos nuevos directorios que manejarían las finanzas, los dineros de los ecuatorianos, aún más cuando su expresión monetaria le es ajena y tenemos al dólar como la moneda de libre curso y de cambio en el país. Lo grave de esto es que se nos quiere vender como un banco central fuerte e independiente, pero de lo que estamos viendo es que los requisitos que están pidiendo y la forma de elección de estos directorios que van a definir la política monetaria, la política cambiaria de este país, las finanzas públicas, son absolutamente laxas. Se requiere apenas ser ecuatoriano, tener más de 35 años de edad, apenas tener un título de tercer nivel, ni siquiera se habla de un posgrado, se habla además de que no debe estar vinculado a ningún partido político. Si hubiera el deseo sincero de pedir apoliticismo en estos futuros miembros de estos directorios, no se hablaría en tiempo presente, no debe estar, porque hoy puedo pertenecer a ningún partido político según esta propuesta, a cualquier partido político, y cuando reciba la oferta de participar en este directorio, simplemente desafiliarme y estaría cumpliendo en tiempo presente con el requisito. No se habla, por ejemplo, no haber estado afiliado hace 5, hace 10, hace 15 años, si es que ese fuera el requisito para fundamentar la supuesta independencia de los ciudadanos que van a ser, miembros de estos directorios. Van a ser independientes del control necesario de un ejecutivo, sí, que va a ser elegido, que es elegido cada 4 años y que tiene el legítimo derecho de establecer un control financiero sobre esto, pero lógicamente van a ser dependientes del sistema bancario. Nosotros también vemos algunas otras cosas, por el tiempo voy a terminar, señor presidente, e indicamos que cosas que no se dan en ningún país del mundo. En todos los países del mundo que se conozca, es el Banco Central quien fija las tasas de interés. Aquí no va a ser el Banco Central, va a ser esta junta bancaria que, como vemos, el único requisito que van a tener es haber estado 10 años vinculados en funciones importantes de esta supuesta nueva junta bancaria independiente. Por eso es que nuestra propuesta siempre va a pasar porque sea el Estado, porque sea el gobierno de turno, el presidente, el que a través de su ministro de Finanzas, con una mayoría clara y definida, pueda tener efectivamente una posición que represente a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Vamos a ir más adelante y tengo una consideración final. Señores asambleístas, a pesar de la premura con que manda el gobierno este tipo de reformas, como digo, ligadas a los plazos impuestos por el Fondo Monetario Internacional, creo que podemos nosotros ponernos de acuerdo en algunas cosas y decirle, así como está la ley, no debe pasar, y en eso debe haber un gran acuerdo de esta Asamblea Nacional. Podríamos nosotros ver que si es que se mantiene lo que el Código de Régimen Monetario exige ahora, no esta dicotomía de directorios que son supuestamente independientes, si es que se elimina esta propuesta de la décima segunda moción, transitoria, de que se mantenga la proporcionalidad de lo que es la liquidez doméstica como es hasta actual, podríamos estar de acuerdo que no se cambie en el COPRAFIR aquellos evidentes atentados a la autonomía de instituciones públicas. Podríamos estar de acuerdo y entrar a discutir en cuanto a lo tributario un régimen que por lo demás tenga aún más el carácter progresivo. Las propuestas hechas por la CONAE
en cuanto al económico, nosotros las recogemos con mucho beneplácito y las impulsamos porque hay propuestas para resolver el déficit actual presupuestario que pasan porque la carga mayor la tengan quienes más tienen. Es decir, la regla de oro debe ser que deben financiar cualquier tipo de déficit y de crisis aquellos que más tienen, efectivamente como lo es en cualquier país del mundo. Muchas gracias, señor presidente. Intervención del asambleísta